Queridos hermanos y hermanas, qué bueno que nuevamente nos encontramos para celebrar, habiendo escuchado la palabra de Dios, dejarnos cautivar por estas palabras y hacerlas vida. Porque precisamente todo el mensaje de fe que nos ha dado el Señor nos invita a esa escucha de su palabra y a hacer que esa palabra que nosotros escuchamos, que nosotros llevamos al corazón, hacerla realidad cada día, en cada momento y en cada circunstancia. Como le dije al principio en la misa, estamos a mitad de la Cuaresma, o por lo menos estamos ahí en ese continuar este camino de cuaresmal que estamos viviendo. Hacen justamente 3 semanas ahora mismo que hemos comenzado el tiempo de la Cuaresma, y es un tiempo hermoso donde hemos, si recordamos, ¿verdad?, aquellas actitudes que decidimos cambiar, aquellas penitencias que decidimos hacer, el tiempo de oración que decidimos fortalecer. Pues hoy tal vez podemos estar ahí, ¿verdad? Podemos estar o más avanzados o tal vez en algún retroceso. Pero qué bueno que este momento es un momento bueno para la reflexión y decir, no me puedo detener, o no me puedo dejar arrastrar por la pesadez, o por el desgano, o por, qué sé yo, tantas cosas o tantas actividades que pueden interferir en esos proyectos y en esas propuestas del principio de la Cuaresma. No, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar en este camino de fe, porque como bien también comunicaba al principio, en el horizonte de nuestra vida está la luz pascual, que es lo que debe dar vida a nuestro corazón y como que darle ese ánimo cuando uno ve ese resplandor. Después de una noche así tenebrosa, cuando uno ve los rayos del sol amanecer, qué bien, qué alivio da el corazón, ¿verdad? Pues un poco es eso, ¿no? Pasando la tempestad debemos ver la luz pascual que se acerca, que avanza en nuestro camino de fe. Eso es lo que vamos a vivir allá en aquel momento, ¿no? La palabra de Dios hoy quiere animarnos a todos, nos quiere animar con esta lectura que es del libro del Deuteronomio. Y un poquito cuando uno mira a grandes rasgos las lecturas de hoy, lo que presentan es la ley y los profetas, por lo menos esta primera lectura, esta lectura de hoy del Deuteronomio nos presenta la ley, y el Evangelio nos presenta la ley y los profetas, y cómo es importante para la tradición judeocristiana, en este caso la judía, importante la palabra, importante la ley. ¿Verdad? ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la ley? La ley son esos primeros libros de la Biblia que llamamos ¿verdad? la Torah, que son la ley de Dios. Cómo Dios fue instruyendo al pueblo a través de unos acontecimientos que se fueron dando y que ellos fueron viviendo, y cómo quedó constituido, ¿verdad? Recordamos esta imagen hermosa cuando va Moisés allá al monte y ¿verdad? Se presentan las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Como los preceptos de la ley de Dios. Saben, cuando yo estudiaba teología, los maestros, ¿verdad?, o por lo menos los profesores en aquel momento, más que decir que Dios le escribió ahí los 10 mandamientos, ellos decían que el pueblo fue reflexionando a lo largo del paso de la vida y del paso de Dios en ellos, fueron reflexionando aquellos preceptos importantes que había que cumplir, o que ellos se comprometían ante Dios, y que entonces fueron llevados al monte y Dios los bendijo, ¿verdad? Es otra forma de, más que decir que Dios los plasmó ahí sino decir que fue una reflexión del pueblo que se fue dando y que ellos presentaron a Dios y Dios bendijo aquellas normas, aquellas leyes. Y el pueblo de Dios
tomó muy en serio esta ley, estos preceptos, estas normas, porque cumplirlas era ser agradable a Dios, ser agradable a Dios. Así que yo creo que el reflexionar en la ley de Dios, en los preceptos de Dios, es bueno, porque las leyes precisamente son buenas para el orden y para el equilibrio. Entonces, pues nada, hay una ley divina y unas leyes divinas y unos mandatos divinos que el pueblo quiere cumplir para agradar a Dios o para ser fiel a Dios, para ¿cómo es? Caminar en el camino de Dios. Verlos, analizarlos, cumplirlos, pues también es el propósito de nuestra vida de fe. En el Evangelio nos presenta a Jesús: yo no he venido a abolir. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, ¿verdad? A Jesús no solamente habla sobre la ley únicamente, sino que también habla de la tradición profética que después de la ley se fue dando en el pueblo, y el pueblo de Dios fue creciendo por los profetas también, ¿verdad? Pues entonces Jesús va a decir: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Yo no he venido a abolirlo, sino a darle plenitud, a darle cumplimiento, a poner el acento o darle plenitud. Y realmente, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las actuaciones de Jesús, cuando nosotros vemos cómo Él reflexionó y llevó al pueblo el cumplimiento de la ley y de los profetas, dándole plenitud, nosotros encontramos la grandeza de Jesús que se nos da en todo ello, ¿verdad? Así que no ha venido a abolirlo, sino a darle plenitud, a darle cumplimiento. Y un poco así le callaba un poco la boca a los fariseos, a los escribas, a los doctores, que tal vez para ellos Jesús era contrario a la ley y los profetas. Era contrario a lo que nuestros padres habían mencionado. No fue nada de contrario, todo lo contrario. Le dio plenitud. En el momento no fue entendido, pero Jesús ya con esta palabra está queriendo decir: no, yo he venido a darle plenitud. Entonces, hay algunos aspectos de esta primera lectura de hoy, del Deuteronomio, que yo quisiera compartir con ustedes. Son dos palabras que quisiera que se grabaran. Dice que Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo te mando a cumplir. Escucha Israel. Ustedes recuerdan el Shema judío, ¿verdad? Escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Las palabras que te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos, yendo de camino, acostado, estando en casa, un poquito así, ¿verdad? Más o menos. Escucha Israel. El escuchar. Yo creo que en este camino cuaresmal nos hace falta a todos escuchar más al Señor. Precisamente, uno de los aspectos importantes del tiempo de la cuaresma es la oración. Y la oración no es solamente yo, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido. No, es esta oración de escuchar la voz de Dios, de centrarte en su palabra y escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo Dios te habla? Pues a veces algunos piensan que Dios te habla así. Hay unos que dicen: Dios me habló. Pues está bien, no hay problema. Yo te diría que Dios te habla el corazón. Y te habla el corazón porque cuando uno medita en la palabra de Dios, tarde o temprano esa palabra fluye en la mente y en el corazón y en los sentimientos. Y Dios por medio de esa misma palabra, Dios te habla. Por medio de su mandato, Él te habla. Pero escúchalo con atención. Cuando escuchamos con atención, realmente esta palabra fortalece la vida, fortalece todo el ser de uno. Porque la palabra de Dios, como dice San Pablo, es como una espada afilada que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Pero cuando la escuchamos, porque si a veces estamos ahí como que sí y como que no,
o estamos ahí pensando en otra cosa, pasa la palabra y no puede llegar al corazón. Pero cuando yo la escucho, eso hace la diferencia. Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo te mando a cumplir, y así vivirás y entrarás a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, te va a dar. Si tú quieres entrar en su morada, si tú quieres participar de su morada, entra a esa sintonía del escuchar la palabra de Dios. Cuando escucho, hay una comunicación que se da. Y eso es importante. A veces, cuando estamos dialogando entre unos y otros, cuando la persona está hablando, ya uno está pensando que va a responder. Y cuando pasa eso, no hay comunicación. Porque de alguna manera nos desconectamos de la persona que está hablando. Entonces no estamos tan centrados en escucharla. Simplemente estamos buscando respuestas. Y entonces lo que nos invita la palabra de Dios hoy a nosotros a escuchar. ¿Por qué tenemos que estar acelerados siempre? Digo yo que soy acelerado, ¿verdad? Debemos, tomarlo con más calma, saber escuchar. Cuando escucho, entonces yo puedo encontrar el camino que me lleva a la salvación, encontrar el camino que me da la paz, encontrar la respuesta ante la realidad de la vida. Cuando escucho, cuando me sereno y cuando dejo que la palabra de Dios llegue a lo profundo de mi corazón y de mi vida. Ahí está. Escucha al Señor tu Dios. Así vivirás y entrarás y tomarás posesión de la tierra que el Señor te da a ti. Pero no solamente hablaba de escuchar. La otra palabra es la siguiente. Después que escucha, ponlo por obra. Que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengáis noticias de todo ello, dirán: qué gran nación son ustedes. Es decir, primero escucho la voz de Dios. Escucho la voz de Dios. En segundo momento, después que esa voz de Dios me ha hablado, después que he escuchado los preceptos y mandatos de Dios, entonces yo los pongo por obra. Y al ponerlos por obra, entonces yo puedo decir qué grande es mi Dios. Qué grande es su amor, como dicen por ahí un himno, ¿verdad? Porque entonces no solamente lo he escuchado, lo he reflexionado, sino que entonces ese haberlo escuchado con la atención que requiere me lleva a mí a un compromiso de poner por obra aquello que he escuchado, aquella ley del Señor, aquellos preceptos, aquellos mandatos que me ha dado el Señor. Y cuando uno mira, obviamente, ¿verdad?, en la vida de Jesús, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, como el Shema judío, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, la plenitud de la ley es el amor, la entrega que ha hecho Jesús, que nos ha dado Jesús. Ahí está la plenitud de la ley y de los profetas. Por tanto, la invitación a nosotros todos es escuchar la voz de Dios que nos invita precisamente al amor, a la misericordia, al perdón. Por eso todas estas palabras, todos estos momentos son momentos hermosos que Dios nos ha hablado en todo este tiempo y nos sigue hablando a lo largo de estos días cuaresmales para nosotros llegar a la plenitud de la vida. Entonces, nada, la invitación mía para ustedes hoy es precisamente esta: escuchar con atención esta palabra viva de Dios que se nos da. Y no solamente escucharla, sino llevarla a la obra, llevarla al cumplimiento. Porque ustedes recuerdan, ustedes que diariamente sintonizan y participan de la misa televisada.
Ayer, ¿qué hablaba la palabra? Hablaba del perdón, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces la hemos cumplido? ¿Será 70 veces 7? Pues no sé. Por eso es bueno estar en sintonía de la palabra de Dios, porque esta palabra penetra el corazón, transforma el corazón y nos da vida, vida nueva, abundante, que realmente fortalece todo nuestro ser. Así que a eso te invito a esa escucha y a ese poner por obra ese mandato de Dios. Ahí está. Ese es el camino que hoy la palabra de Dios nos invita a recorrer. Por eso, cuando uno hace ese camino, uno puede hacer como el pueblo judío. Ciertamente, cierto que esta nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Saben por qué? Porque ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? Pues claro, porque claro que somos grandes, claro que somos poderosos, claro que somos una nación santa, porque Dios está tan cerca de nosotros. Decía más, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos son tan justos como toda esta ley que hoy os doy? ¿Verdad? No hay una nación, ¿verdad? Ese es el orgullo judío. No hay una nación tan grande como la de nosotros. No hay una nación tan justa como la nuestra. Porque Dios está con nosotros. Porque nosotros escuchamos la voz de Dios y lo cumplimos. Pues ahora, con el advenimiento de Jesucristo nuestro Señor, que ya no solamente al pueblo judío, sino a todos los pueblos, ahora sí nosotros podemos decir, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan profundo, tan misericordioso, tan amante de la paz como nuestro Señor. Aquel que vino a dar cumplimiento a la ley y los profetas. Aquel que vino a sembrar la paz y la bendición entre los pueblos. Aquel que vino a darnos un camino de salvación, un camino que nos lleva a la libertad. Hay muchos que tal vez no lo miran, no lo contemplan y no lo tienen. Pero saben, se pierden la gran riqueza, se pierden el gran amor, se pierden la gran esperanza de la vida. Pero nosotros, los que sí lo tenemos, nosotros, los que confiamos en Él, nosotros que escuchamos su palabra y seguimos sus mandatos y nos esforzamos en ellos, nosotros sabemos que hay abundancia de bendición, alegría y gozo, esperanza y plenitud en el camino que Él nos ha dado. Así que Dios nos siga asistiendo para que nosotros sigamos avanzando en este camino de cuaresmal para llegar a la plenitud de la Pascua, fortalecidos en su amor. Dios les bendiga. Amén.